Saludos de Cristo para usted. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Lección 9. Satanás y sus aliados. La historia del mundo en símbolos proféticos. En Apocalipsis capítulo 13 tenemos dos bestias. La primera está registrada en Apocalipsis capítulo 13 del verso 1 al 10. La bestia como leopardo. La segunda bestia está registrada en Apocalipsis capítulo 13 del verso 11 al 18. La bestia con dos cuernos. Identifiquemos la primera bestia de Apocalipsis 13. La bestia como leopardo. Lo primero que debe saberse es que una bestia representa un reino. Leamos lo que dice Daniel capítulo 7, el verso 23. Me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Una bestia no representa una persona. Una bestia representa un reino. Un reino abarca un rey, súbditos y territorio. La bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10, la bestia como leopardo, tiene 10 cuernos. La bestia de Daniel 7:7, la cuarta bestia, tiene también 10 cuernos. Tenemos un punto de conexión entre la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10 y la bestia de Daniel 7:7. Y son los 10 cuernos. El número 10 representa universalidad. Por ejemplo, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, registrado en Daniel capítulo 2. También tenemos las 10 vírgenes registradas en Mateo capítulo 25. También tenemos los 10 mandamientos registrados en Éxodo capítulo 20. Los mandamientos deben guardarse en cualquier parte de la tierra. ¿Por qué? Porque el número 10 representa universalidad. La cuarta bestia de Daniel 7:7 representa a un reino universal, es decir, representa a un imperio mundial. Y sabemos que la cuarta bestia de Daniel 7:7 representa a Roma, el imperio romano. Por lo tanto, la bestia de Daniel 7:7 con 10 cuernos representa el mundo en el tiempo del imperio romano. La bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10, teniendo también 10 cuernos, implica que representa un reino universal, es decir, representa al mundo de hoy, nuestro mundo. Veámoslo desde otro ángulo. En Daniel capítulo 2 tenemos registrado en el verso 41: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de arcilla de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Sin embargo, tendrá algo de la fortaleza del hierro, tal como viste el hierro mezclado con la arcilla. Verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. De acuerdo a estos versos, Daniel capítulo 2, el verso 41 nos habla de un reino dividido. No nos dice en cuántos, pero Daniel 2, verso 42 nos dice en 10. ¿Por qué? Porque dice los dedos de los pies. Y Daniel capítulo 2, el verso 44 nos dice que los dedos de los pies representan reyes. Leamos Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿Qué reyes? Los reyes de los dedos de los pies. ¿Cuántos dedos son? Son 10. ¿Cuántos reyes son entonces? Son 10 reyes. Ahora, veamos la conexión con la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Según la escritura, tiene 10 cuernos.
Y Daniel capítulo 7, el verso 24 nos dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor representan 10 reyes. Y los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, representan también 10 reyes. Si identificamos en qué tiempo existen los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor o los 10 reyes de la estatua de Nabucodonosor, encontraremos el tiempo en que existen estos 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10. Y al mismo tiempo identificaremos cuándo existe esta bestia. Leamos lo que dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 322. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies. Entonces, los 10 dedos, los 10 reyes de la estatua de Nabucodonosor representan el mundo presente, nuestro tiempo. Eso implica que la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, también representa nuestro tiempo y existe en este periodo. Entonces definimos que la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, representa el mundo de hoy. Veámoslo desde otro ángulo. Roma tuvo 3 fases. La primera está en Daniel 7:7. La bestia con 10 cuernos. Le llamamos Roma imperial. Luego tenemos Daniel 7:8, donde de los 10 cuernos caen 3 y surge un cuerno pequeño con ojos y con boca. Sabemos que el cuerno pequeño representa al papado, que surgió desde el 538 y cayó en 1798, haciendo un total de 1260 años, como lo refleja Daniel 7:25, como lo refleja Apocalipsis 12, el verso 6. Entonces, tenemos la fase de Roma papal, que sería la segunda fase. Luego tenemos la fase de Roma dividida. Y eso lo encontramos en la bestia como leopardo de Apocalipsis 13, del 1 al 3. Justo en nuestro tiempo estamos viviendo en la fase de Roma dividida. Por eso decimos que la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, la bestia como leopardo con 10 cuernos, representa al mundo actual. Apocalipsis 13, el verso 1, nos da detalles de la bestia como leopardo. Uno de esos detalles es que los 10 cuernos están coronados. Eso se puede leer en Apocalipsis 13:1, la última parte. Sobre sus cuernos 10 diademas. A diferencia de la bestia de Daniel 7:7, que tiene 10 cuernos, pero no están coronados, implicando que esos 10 cuernos, esos 10 reyes, aún no habían recibido reino. Como los 10 cuernos de Apocalipsis 17, el verso 12. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero los 10 cuernos de la bestia como leopardo de Apocalipsis 13:1 sí tienen coronas, implicando que representa a reyes que han sido coronados y han recibido su reino, su territorio para gobernar. Eso solo puede ser Roma en su fase y estado dividido. Definimos entonces que la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, la bestia como leopardo, representa nuestro mundo actual. En Apocalipsis capítulo 13, del verso 1 al verso 10, la bestia como leopardo, tenemos un elemento que destaca demasiado. Pero aunque destaca, ese elemento no representa toda la bestia, pero sí es parte de la bestia. Me refiero a la cabeza herida de muerte. ¿Qué representa? Para ello vamos a leer lo que dice el Conflicto de los Siglos
en el capítulo La libertad de conciencia amenazada, en la página 636. Y vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse, yendo en pos de la bestia. Apocalipsis 13, el verso 3. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Entonces, la cabeza herida de muerte representa al papado. Podemos definir, basado en lo que hemos leído, que una cabeza representa un cuerpo religioso. Con esto podemos analizar el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, el verso 8. Ahí se nos relata que surge un cuerno pequeño con ojos y con boca. Analicémoslo. Los ojos y la boca pertenecen a una cabeza. Entonces tenemos una combinación de cuerno y cabeza. El cuerno representa un poder civil y la cabeza representa un poder religioso. Entonces, en Daniel capítulo 7, el verso 8, en el cuerno pequeño, tenemos una combinación del poder civil y el poder religioso. Esa combinación lo tuvo exclusivamente el papado. Por lo tanto, el cuerno pequeño representa, simboliza al papado, su surgimiento en el 538 después de Cristo. Eso es lo que nos revela la bestia de Apocalipsis 7, el verso 8. Observemos, en la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, la bestia indescriptible, el papado hace acto de presencia, pero solo en el cuerno pequeño. Toda la bestia de Daniel 7, 8 no representa al papado. Única y exclusivamente el papado está representado en el cuerno pequeño. De igual manera, en la bestia como leopardo de Apocalipsis 13, del 1 al 10, el papado es un elemento destacable en la bestia como leopardo y está representado, simbolizado exclusivamente en la cabeza herida de muerte. Y lo reafirma el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, el capítulo La libertad de conciencia amenazada, en la página 636. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Y también el papado está representado por los títulos que el apóstol Pablo le da acertadamente. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 7 nos dice: porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. El verso 8: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Observemos que hay varios títulos aquí despectivos, negativos, a quien se le aplica. Para ello vamos a leer lo que dice Conflicto de los Siglos en la página 405. El capítulo Un gran despertar religioso nos dice: el hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, el inicuo, representa al papado.
Entonces, estos títulos negativos, despectivos, le pertenecen al papado. Pero el hombre del pecado subsistirá hasta la segunda venida de Cristo. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, el papado, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El fin del papado será terrible, Dios mismo lo va a destruir. Apocalipsis capítulo 13, del verso 1 al 10, nos presenta a la bestia como leopardo. Apocalipsis 13, el verso 1 nos menciona: me paré sobre la tierra del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Qué representan las 7 cabezas? Para ello vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, el verso 9. Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Obsérvese, para entender esta parte necesitamos sabiduría de lo alto, y eso solo el Espíritu de verdad nos lo puede dar a través de las Escrituras. Las 7 cabezas son 7 montes. Si descubrimos qué representan los montes, vamos a descubrir qué representan las cabezas. Para ello vamos a leer lo que dice Daniel, el capítulo 9, el versículo 20. Nos declara: aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, era la iglesia del Antiguo Testamento, y derramaba mi ruego ante el Eterno mi Dios por su santo monte. Daniel le llama a la iglesia del Antiguo Testamento, le llama santo monte. También Zacarías capítulo 8, el verso 5, Isaías capítulo 2, verso 2 y verso 3, nos afirman que un monte en profecía representa una iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 17, el verso 9, cuando nos dice las 7 cabezas son 7 montes, significa las 7 cabezas son 7 iglesias, como se reafirma en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 11, dice claramente 7 iglesias. Por supuesto, entonces, en la simbología, las 7 cabezas representan 7 iglesias. Ahora, lo interesante es que según Apocalipsis capítulo 13, el versículo 1, la última parte nos da un detalle de las 7 cabezas y dice: y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Las 7 en total tienen nombre de blasfemia. ¿Qué representa la blasfemia? Para ello vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 2, el versículo 9. Conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. Me detengo a explicar el término judíos. Debemos recordar que durante los primeros 3 años y medio del ministerio de Cristo en la tierra y los 3 años y medio del ministerio de los apóstoles después de la crucifixión hasta el año 34, estos 2 periodos se trabajó para los judíos. Los primeros cristianos todos eran judíos. Por lo tanto, en este contexto, judíos es un sinónimo de cristianos, como está descrito en Hechos, el capítulo 11, el versículo 26, donde se nos dice que en Antioquía a los discípulos por primera vez se les llamó cristianos, y los discípulos eran judíos y a ellos se les llamó cristianos. Perdieron su identidad racial por predicar de Cristo, fueron llamados cristianos. Por lo tanto, judíos en este contexto es un sinónimo de cristianos.
Apocalipsis capítulo 2, el verso 9. Conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, de los que dicen ser cristianos, y son solo una sinagoga de Satanás. Entonces, blasfemia es hipocresía. Si observamos en Apocalipsis capítulo 13, el verso 1, se nos menciona que la bestia como leopardo tiene 7 cabezas y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Las cabezas representan iglesias, como hemos visto, implicando que las 7 cabezas o las iglesias tienen la acusación de parte de Dios de cometer blasfemia. El 7, según el espíritu de profecía, en Hechos de los Apóstoles, en la página 467, el Apocalipsis nos dice, el número 7 indica algo completo. Entonces, si son 7 cabezas y cada cabeza representa iglesia, implica entonces que abarca completamente a las iglesias que existen en nuestro tiempo. 7 cabezas. A todas las cabezas, a todas las iglesias se les acusa de estar cometiendo blasfemia. Y esta verdad se puede ver en la profecía de Isaías en el capítulo 4, el versículo 1. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Permítenos solo llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Cuántas mujeres? 7 mujeres. ¿Qué representan las mujeres en profecía? Leamos lo que dice el conflicto de los siglos. El capítulo, una amonestación rechazada, en la página 431. Una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Pero no tenemos una mujer, tenemos 7 mujeres. Por lo tanto, tenemos 7 iglesias y el 7 representa completo. Entonces, las 7 mujeres de Isaías 4, el verso 1, representa a todas las iglesias. ¿Y cómo están las iglesias? Según la profecía, están mal porque solo quieren el nombre de Cristo y no quieren su pan, no quieren el mensaje, lo rechazan. Por lo tanto, son hipócritas. Por lo tanto, están cometiendo blasfemia. No una iglesia, no 2, sino todas las iglesias. Porque eso lo indica el número 7, que es completo. La iglesia de Dios actualmente es la iglesia adventista del séptimo día, sin lugar a dudas. Sin embargo, Dios tiene una acusación también hacia la iglesia de estar cometiendo blasfemia, de estar cometiendo hipocresía. Seamos realistas. Decimos ser cristianos y vivimos como mundanos. Esta verdad se ve también en Apocalipsis capítulo 3, el verso 14 al verso 20, donde se nos describe la condición de la iglesia de Laodicea. Según el espíritu de profecía, la iglesia de Laodicea representa a la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo actual de Dios. Tibieza, no es frío ni caliente, es tibio. Urge para nosotros como solución una reforma, un cambio en la vestimenta, un cambio en la alimentación, un cambio en nuestra mentalidad, un cambio a empezar a leer Biblia y espíritu de profecía. Sí, hay solución. Podemos dejar de estar cometiendo blasfemia porque Dios lo aborrece. La herida mortal al papado. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 3 nos dice, una de sus cabezas parecía herida de muerte. El libro El conflicto de los siglos, en el capítulo La libertad de conciencia amenazada, en la página 636 nos dice, la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado. Por lo tanto, entonces la herida mortal a la cabeza
es la caída del papado. ¿Quién le dio el golpe mortal al papado? Es lo que vamos a descubrir. Para ello vamos a dirigirnos a Apocalipsis capítulo 13. En ese capítulo no se nos dice directamente quién le dio la herida mortal al papado, pero sí se nos dice con qué se le dio la herida. Para ello vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, el versículo 14, la última parte. Y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Entonces, la herida mortal se hizo con espada. ¿Qué representa la espada en profecía? Vamos a leer lo que dice la Biblia en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Interesante, entonces la espada representa la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ver lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo titulado En la encrucijada de los caminos. En la página 143 nos dice: la palabra de Dios, por medio de la cual probaba Lutero cada doctrina y cada acerto, era como una espada de dos filos que penetraba en los corazones del pueblo. Acá se nos dice quién usaba la espada de dos filos, la palabra de Dios contra el papado. Sigamos leyendo en el mismo libro, en el conflicto de los siglos. En la página 201, el capítulo se titula Progresos de la Reforma. Nos dice: estoy listo para predicar, alegar y escribir, pero a nadie constreñiré, porque la fe es un acto voluntario. Expuse con claridad la palabra de Dios. Prediqué y escribí, esto es todo lo que hice, y sin embargo, mientras yo dormía, la palabra que había predicado afectó al papado, como nunca le perjudicó príncipe ni emperador alguno. Y sin embargo, nada hice, la palabra sola lo hizo todo. Martín Lutero, a través de la palabra de Dios, le provocó una herida mortal al papado, según lo que hemos leído. Entonces, ¿qué cumplió el general Berthier en 1798? Para ello vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo Los Estados Unidos en la profecía, en la página 492 nos dice: entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Entonces, cuando el Papa Pío VI es aprisionado por el general Berthier y su ejército francés, cumplió la profecía, dice ahí, de Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, si alguno ha de ir a la cárcel irá. Por supuesto que sí, porque el general Berthier lo único que hizo fue llevar prisionero al Papa Pío VI, cuando Martín Lutero y la Reforma habían provocado el debilitamiento del papado. Tenemos más evidencia que Martín Lutero fue el que le dio el golpe mortal a la cabeza, registrada en Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Para ello vamos a dirigirnos al periódico de los pioneros, me refiero a Señales de los Tiempos, del 30 de enero de 1934. En la página 6 nos dice así: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, Apocalipsis 13:3. La herida mortal aquí pronosticada encontró su cumplimiento en la Reforma Protestante. ¿Y quién encabezaba la Reforma Protestante? Martín Lutero. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, la espada de dos filos. Tenemos entonces esta declaración que la herida mortal tuvo su cumplimiento en la Reforma Protestante. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página
34 nos dice así: Lutero ganó una victoria en Worms, la cual debilitó al papado y se difundió por otros reinos y naciones. Este fue un golpe efectivo en favor de la reforma. Obsérvese Martín Lutero dando golpes al papado. Leamos otra cita, Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 332. Nos dice: el poder sereno y digno de Lutero humilló a sus enemigos e infligió un terrible golpe al papado. Martín Lutero fue el que le dio el golpe mortal al papado. ¿Con qué? Con la palabra escrita, con la espada de dos filos, a través del protestantismo. Maravilloso. Analicemos la herida mortal que fue sanada. Apocalipsis capítulo 13, el verso 3 nos dice: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué es lo que provocó que la herida fuera sanada? Analizaremos dos incidentes. El primer incidente tiene que ver con el protestantismo, que rechazó el mensaje de Guillermo Miller y sus colaboradores, cumpliendo así la profecía de Apocalipsis 14, el verso 8. Ha caído la gran Babilonia. El protestantismo, en lugar de aceptar el mensaje y mantener la herida con protesta, rechazó el mensaje y ayudó a que empezara a sanar la herida. Sin embargo, en 1844 Dios levanta al pueblo adventista del séptimo día para mantener la herida y que no sanara. Por años la iglesia adventista cumplió su misión. Sin embargo, en 1888 la iglesia adventista del séptimo día rechazó el mensaje de justificación por la fe. En 1888 el liderazgo de la iglesia lo rechazó primero. 2 años después lo rechazó el pueblo. Y eso lo podemos ver en lo que está escrito en la Review and Herald el 11 de marzo de 1890. Nos dice: son casi 2 años que estamos impulsando al pueblo a prepararse para aceptar la luz y la verdad con respecto a la justicia de Cristo. 2 años se le dio al pueblo para que lo aceptara, porque los líderes ya lo habían rechazado. Pero como el pueblo vio que los líderes pastores lo rechazaron, ellos también lo rechazaron. Por lo tanto, 1888 más 2 años nos lleva a 1890. En 1890, tanto el ministerio como el pueblo rechazaron el mensaje de justificación por la fe. Y eso ayudó a que la herida mortal empezara a sanar, porque se dejó de protestar, porque se rechazó un mensaje. Interesantemente, Elena de White, profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ella siguió protestando. Sin embargo, la silenciaron para que no siguiera propagando el mensaje de justificación por la fe de los pastores Jones y Waggoner. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, en la página 12 nos indica: en 1891, la Asociación General le pidió a la señora White que viajara a Australia. Obsérvese, 1891, un año después de que ellos habían rechazado el mensaje, tanto el liderazgo como el pueblo, envían a Elena de White a Australia. ¿Para qué? Para que no siguiera predicando. Australia es el continente más pequeño y más aislado de todos. Allá la mandaron a Australia para que no siguiera propagando el mensaje de justificación por la fe. Y luego, según Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, en la página 11, nos dice: la publicación de los testimonios de este tomo se efectuó en 1900, poco después del regreso de la autora a los Estados Unidos. Elena de White fue enviada, por no decir fue desterrada, desde 1891 a 1900. Ella regresa. Transcurrieron aproximadamente 9 años. Claro que todo eso permitió a que la herida fuera
sanada. Y eso nos lleva hasta el año 1900. Sin embargo, el tiempo fue transcurriendo y en 1929 sanó la herida completamente. El 11 de febrero de 1929 quedó registrado en la historia. El gobierno italiano, encabezado por Benito Mussolini, le da el poder civil al papado y el Vaticano es fundado como nuevo estado independiente. Por lo tanto, el 11 de febrero de 1929 se vio la señal que la herida había sanado. A pesar de todo, Dios no abandonó a su pueblo. En 1929, en el mismo año, en la misma semana en que se vio la señal que la herida mortal había sido sanada por dejar de protestar, por rechazar los mensajes, en ese mismo año, en esa misma semana, Dios, a través del primer trimestre de la escuela sabática de 1929, titulado Lecciones del libro de Isaías, en esa semana se estudió la lección 6, un redentor prometido a un pueblo penitente, febrero 9, 1929 a febrero 16, 1929. Se estudió en esa semana Isaías 59 y se llamó la atención a que Cristo realizará una visita a su pueblo para purificarlo. Leeremos lo que declaró el autor de la escuela sabática del primer trimestre de 1929, que incluyó enero, febrero y marzo. El pastor M.L. Andreasen, Isaías, el profeta del Evangelio, volumen 3, en la página 49, declaró, versículo 20, Isaías 59, el Redentor vendrá a Sión. Esta no es la venida en las nubes, sino la venida a la iglesia. Y cuando Él venga, Él hará la obra mencionada en Malaquías 3, del 1 al 3. En el año en que se vio la señal de que la herida había sido sanada, en la misma semana Dios prometió que Él vendrá a la iglesia a purificar y realizar la obra de Malaquías 3 del 1 al 3. Habla de purificación, de purificar a su liderazgo, de purificar a su pueblo. La iglesia adventista del séptimo día va a triunfar, pero antes tiene que pasar por una purificación, y la promesa fue dada también en 1929. Analicemos la bestia de 2 cuernos. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 13, desde el verso 11 al verso 18. Esos versos le pertenecen a la bestia de 2 cuernos. Leamos Apocalipsis capítulo 13, el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Identifiquemos a la bestia. Según el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo Los Estados Unidos en la profecía, en la página 493 nos dice, pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la bestia de 2 cuernos representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis capítulo 13, el verso 11 nos dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Según San Juan capítulo 1, el verso 29, Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta bestia se relaciona con Cristo, pero también dice, pero hablaba como un dragón. Apocalipsis capítulo 12, el verso 9 nos dice que el dragón es Satanás. Por lo tanto, esta bestia, esta nación, se relaciona con el Cordero Cristo, y se relaciona también con el dragón, Satanás. Juega en los 2 bandos. Apocalipsis capítulo 13, verso 15, verso 16, verso 17. Son versos que se relacionan con la fase de hablar como dragón.
la bestia de dos cuernos, Estados Unidos de Norteamérica, pondrá la ley dominical, el decreto de muerte, y está registrado en estos versos. El espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 142, nos habla de la ley dominical, del decreto de muerte, de la marca de la bestia. También Joyas de los Testimonios, el tomo 2, en el capítulo La Iglesia en la luz del mundo. En la página 166 nos dice: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Estados Unidos definitivamente pondrá el día de descanso papal, la ley dominical, a nivel mundial, con un decreto de muerte para aquel que no obedezca. Es entonces cuando la bestia de dos cuernos hablará como dragón, y específicamente cuando repudie su constitución. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice: el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Sin embargo, cuando la bestia de dos cuernos hable como dragón y elimine esa enmienda de su constitución, entonces se cumplirá Apocalipsis capítulo 13, el verso 11, la última parte, hablando como dragón. Resaltamos la frase de Apocalipsis 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Cuándo se cumplió esa fase de la profecía? Exactamente el 4 de julio de 1776, la bestia de dos cuernos brota, salió, surgió, cuando se independizó de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 13 y el verso 14 nos introducen otro personaje. Realizaba grandes señales, dice la versión. Sin embargo, en el original y la versión que usaba Elena G. de White, la versión King James en inglés, en Apocalipsis capítulo 13, el verso 13 dice: y él realizaba grandes señales. Entonces, en Apocalipsis capítulo 13, el verso 13 debe leerse: y él realizaba grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Se introduce un personaje con el pronombre personal masculino, él. Apocalipsis 13, el verso 14, con las señales que se le permitió realizar, dice esta versión. Pero en el original y en la versión King James, la versión que usaba Elena de White, nos dice: con las señales que se le permitió a él realizar en presencia de la bestia, engaña a los habitantes de la tierra. Nuevamente se nos resalta al personaje con el pronombre personal masculino él. La bestia de dos cuernos es el que tiene poder civil para decretar la ley dominical, pero este personaje introducido en Apocalipsis capítulo 13, verso 13, el verso 14, es un personaje que hace milagros, que hace señales, que hace prodigios. Por lo tanto, tiene que ver con el ámbito religioso. Identifiquemos a este personaje. Apocalipsis capítulo 19, el verso 20 nos dice: la bestia, la de dos cuernos, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Entonces tenemos más luz sobre el personaje que trabajará junto con la bestia de dos cuernos. Veamos esta gráfica profética.
Aquí tenemos la bestia de 2 cuernos con el falso profeta. Identifiquemos al falso profeta que trabajará junto con la bestia de 2 cuernos. Para ello leeremos lo que dice Mateo, el capítulo 24, el verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Obsérvese que los falsos profetas harán grandes prodigios para engañar. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 13, el versículo 13, hablando del falso profeta, nos dice, él realizaba grandes señales. El verso 14, para engañar. Entonces definimos que el falso profeta simboliza a los representantes de la iglesia que harán grandes señales, grandes prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, pero no será posible engañar a los elegidos. Por lo tanto, el falso profeta trabajará junto con la bestia de 2 cuernos. La bestia de 2 cuernos, el poder civil, y el falso profeta, el poder religioso. Una combinación de Estado e iglesia. Ahora veamos que el futuro de estos personajes no es agradable, es terrible. Apocalipsis capítulo 19, el verso 20 nos dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los 2 fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Obsérvese que estos 2 personajes serán lanzados en un lago de fuego. Debe entenderse que Apocalipsis capítulo 19 nos muestra la destrucción de la bestia de 2 cuernos y el falso profeta en el lago de fuego. Y Apocalipsis capítulo 20 nos muestra el inicio del milenio y el final del milenio. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 19 ocurre antes del milenio. Entonces podemos decir que la destrucción de la bestia de 2 cuernos y el falso profeta ocurre antes del milenio. Es interesante observar que el Dios del cielo, el experto en la tipología, también coloca un lago de fuego antes del milenio y un lago de fuego después del milenio. El lago de fuego después del milenio es el que más conocemos y es el que más se ha estudiado. Apocalipsis capítulo 20, el verso 10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Obsérvese que el lago de fuego después del milenio estará encendido y ahí será lanzado el diablo con sus seguidores. Pero es interesante notar que ahí está la bestia y el falso profeta, indicando que ya no se levantarán, que ya no resucitarán después de los 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, el verso 14 nos dice: y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Eso indica que todos aquellos que prueben la segunda muerte no tendrán resurrección. Impresionante. Apocalipsis capítulo 19, el verso 20 nos muestra la destrucción de la bestia de 2 cuernos y el falso profeta en el lago de fuego antes del milenio. Apocalipsis capítulo 19, el verso 21 nos dice: los demás o el resto fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Los impíos que no van a ser lanzados al lago de fuego antes del milenio serán destruidos
con el resplandor de la venida de Jesús, y eso lo podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses 2:8, donde el Señor matará con el aliento de su boca al inicuo, al impío. Entonces, aquellos que no mueran en el lago de fuego antes del milenio serán muertos con el resplandor de la venida de Jesús. Finalmente, todos los impíos serán eliminados, y al inicio del milenio los santos serán trasladados en las nubes para el cielo. Maravilloso. Finalmente, analicemos el místico número 666. Para comprender este tópico, primero leamos lo que la inspiración nos aconseja en Testimonios para los Ministros, en el capítulo La Iglesia de Cristo. En la página 30 nos dice: tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Lo que más cuesta es desaprender, pero se puede hacer. Para comprender este tema tenemos que desaprender alguna posición errónea. Pero ahora vamos a leer lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de profecía en cuanto al 666. Apocalipsis capítulo 13 nos presenta dos bestias, la bestia como leopardo y la bestia de dos cuernos. Apocalipsis capítulo 13, el verso 1 al verso 10 son versos que le pertenecen a la bestia como leopardo. Y Apocalipsis capítulo 13 del verso 11 al verso 18 son versículos que le pertenecen a la bestia de dos cuernos. Apocalipsis capítulo 13, el verso 18 nos dice: esto requiere sabiduría, implicando que no todos lo van a entender, solo los entendidos que la profecía señala. Apocalipsis 13, 18, esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. El número de ella es 666. Apocalipsis 3, verso 18, le pertenece a la bestia de dos cuernos. Por lo tanto, la inspiración colocó el 666 a la bestia de dos cuernos. Ahora veamos qué dicen los pioneros en La Verdad Presente, volumen 1, número 8, marzo 1850. Nos declara: la bestia teniendo 7 cabezas y 10 cuernos es a la que se está refiriendo. Y yo pienso que la imagen es la bestia que tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como dragón. Su número es 666. Los pioneros están colocando el 666 en la bestia de 2 cuernos, tal como la Biblia lo indica. Ahora leamos una escritura primitiva. Me refiero a la escritura llamada Una palabra a la pequeña manada. En la página 9, dicha escritura lleva la firma de Jaime White y de Elena G. de White, profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nos comenta: este último poder que oyó los santos es presentado en Apocalipsis 13, el verso 11 al 18. Entonces está hablando de la bestia de 2 cuernos. Su número es 666. Los pioneros están de acuerdo que el 666, ese número místico, le pertenece a la bestia de 2 cuernos. Por si fuera poco, leamos nuevamente y sorprendámonos Apocalipsis capítulo 13, el verso 18. Nos dice: esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Contemos el número de la bestia. Para ello, recordemos que en Daniel capítulo 7 encontramos 4 bestias. La primera bestia, un león. La segunda, un oso. La tercera, un leopardo. La cuarta, una bestia indescriptible.
Entonces definimos que en Daniel capítulo 7 tenemos 4 bestias, contémoslo. El león, 1. El oso, 2. El leopardo, 3. La bestia indescriptible, 4. Interesante, llevamos 4. Leamos Apocalipsis capítulo 13, el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obsérvese que esta bestia tiene 10 cuernos, igual que los 10 cuernos de la cuarta bestia. Luego leamos Apocalipsis 13, el verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Esta bestia tiene cuerpo de leopardo como el leopardo de Daniel 7. Luego nos dice, sus pies como de oso, igual que la bestia de Daniel 7, el oso. Y su boca como boca de león. La boca de león igual que la bestia de Daniel 7, un león. Entonces, es indiscutible que la bestia de Apocalipsis 13, el verso 1, verso 2, verso 3, esa bestia como el leopardo es descendiente directa de las primeras 4 bestias. Por lo tanto, contemos las bestias de Daniel 7 con las bestias de Apocalipsis 13, porque la indicación en Apocalipsis 13, el verso 18 es: el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. Contemos: el león, 1, el oso, 2, el leopardo, 3, la bestia indescriptible, 4, y la bestia como el leopardo es la quinta bestia, y la bestia de 2 cuernos es la sexta bestia. Es número de hombre, por eso es que el 666 le pertenece a la bestia de 2 cuernos. Maravilloso. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hasta la próxima.